principio 23 dice, los milagros son la ausencia del cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel inferior de realidad. Es decir, el cuerpo es una idea de limitación en la mente. Los milagros ocurren cuando la mente reconoce que el cuerpo no tiene entidad en sí mismo. Y esto es algo también que podríamos llevarlo a nuestra percepción. Saber que nuestro cuerpo no tiene entidad en sí mismo. Nuestro cuerpo es una creación de nuestra mente, con lo cual la mente prima sobre el cuerpo. Y esto nos va a ayudar a que el cuerpo no funcione como una idea de limitación, sino que el cuerpo debería estar gobernado por la mente y por la conciencia. Esto es importante porque si esos valores están trastocados, si una persona piensa que su cuerpo es más importante que su mente, o que su cuerpo es más importante que su conciencia, va a percibir de una manera distorsionada su propio ser y la propia realidad. La propia percepción va a estar distorsionada. Entonces, estas ideas hay que tenerlas bien en claras, bien en claro, para que, para que no se tergiversen y para que tengamos una percepción verdadera, porque es imposible tener una percepción verdadera si tengo ideas falsas en la mente, si pienso que el cuerpo es más importante que la conciencia. Hace alusión aquí en este principio a un nivel inferior de realidad. Bueno, ese nivel inferior es lo que llamamos realidad física o realidad falsa. Es el plano físico que llamamos el ámbito del sueño ilusorio. La verdadera realidad o realidad superior es lo que llamamos mundo real o cielo. Y esto dentro de la filosofía del curso es fundamental comprenderlo. Es decir, la realidad está, en cierta forma, superficialmente podríamos decir que la realidad está dividida a raíz de la división de la mente. Entonces, desde ahí cobran vida dos niveles de realidad. Una gobernada por el ego y el sistema de pensamiento falso, una realidad física, densa, material, y otra por el amor y el sistema de pensamiento verdadero, mucho más sutil, mucho más conciencial. Y el cuerpo se halla en lo que llamamos realidad física. Y los milagros no tienen su origen en la realidad física. Entonces, por eso dice al principio, los milagros son la ausencia del cuerpo. Bien. El principio 24 dice, un milagro es un servicio. Es el máximo servicio que un alma puede prestar a otra. Un alma o un espíritu. En el libro el término alma aparece en los primeros capítulos, pero luego se reemplaza por espíritu. Es decir, es una manera de amar al prójimo como a ti mismo. El principio 25 dice, los niños son milagros por derecho propio. Nada físico, mental o espiritual debiera usarse de manera egoísta. Esto es porque toda experiencia debiera usarse para trascender el ego y reconocer la conexión con nuestra conciencia. Ese es el verdadero uso de las experiencias. Si alguien se pregunta, bueno, ¿y para qué vivo esta experiencia? La única razón útil en términos de proceso evolutivo, álmico, es que esa experiencia la utilice para trascender el ego. Si no la estoy utilizando para eso, la estoy utilizando falsamente, es decir, la estoy utilizando para algo que no es.
De hecho, el placer de las experiencias está determinado porque se usen para cumplir la voluntad del amor. El principio 26 dice, los milagros hacen a las almas una en Cristo. Mencionar Cristo es una forma de referirse a Dios, al amor y a la vida misma. El principio 27 nos dice que los milagros descansan en la ley y el orden de la eternidad y no del tiempo. Aquí se recuerda el concepto de que la eternidad y el presente son análogos. Ya habíamos hablado de que están fuera del tiempo, ahora se agrega que están gobernados y ordenados por la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Una palabra para definir el estado de no tiempo, análoga a lo que es el presente. El principio 28 dice, un milagro vuelve a despertar a la conciencia, vuelve a despertar la conciencia a la idea de que el altar de la verdad es el espíritu y no el cuerpo. Este reconocimiento es lo que lleva al poder sanador del milagro. Nuevamente, los milagros no tienen que ver con el cuerpo, sino que tienen que ver con el espíritu. El principio 29 dice, los milagros son expresiones naturales de perdón total. ¿Qué es el perdón total? Es la absoluta falta de consideración de la supuesta realidad de las cosas de este mundo. Eso es precisamente lo que se perdona. No se tiene en cuenta en absoluto y así se trata al mundo ilusorio apropiadamente, faltando a la consideración de la supuesta realidad de las cosas que hay en este mundo. No hay realidad en el mundo físico, la verdadera realidad es conciencial, es espiritual. El principio 30 dice, por medio de los milagros, el hombre afirma su aceptación del perdón de Dios al extenderlo a otros. Una vez que uno reconoce su propia inocencia, inevitablemente la percibe en todo el mundo. Esto tiene que ver con que no hay separación. Cuando uno percibe su propia inocencia, la percepción se impregna de inocencia y luego la persona todo lo que perciba lo va a percibir con inocencia. ¿Por qué? Porque no puedo incluir en el sistema de pensamiento la inocencia, reconocer mi propia inocencia y en el afuera ver culpa. Es un imposible. ¿Por qué es un imposible? Porque estamos en unidad. Es decir, el paradigma de percepción de unidad es el paradigma real. Eso también es muy importante saberlo, porque alguien podría decir, no, bueno, existe otro paradigma que es el paradigma de la separación. Bueno, pero el paradigma de la separación es totalmente falso. Es una ilusión. No es que hay dos paradigmas de percepción válidos y cada uno elige el que quiera. Sí, cada uno elige el que quiera, pero tengamos en claro que uno es falso y otro es verdadero. Uno crea esa mente egoica, separada, crea sufrimiento, crea dolor, crea miedo, y el otro está auspiciado, patrocinado y creado por el amor. Bueno, y el principio 31, y voy a compartir este principio y ya vamos a ir a hacer una interacción, a ver si hay consultas, dudas, compartires. Les aviso principalmente también a Irene, a Nancy, para que vayamos viendo si hay algo que quieren compartir las personas que están aquí en este encuentro. El principio 31 dice, los milagros se asocian con el miedo solo debido a la falacia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. La falacia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Es decir, la oscuridad no oculta nada. La oscuridad es una ilusión.
desde la conciencia de separación y además desde la percepción humana, desde esa percepción humana originada en la dualidad, creemos que lo que no se puede ver no existe. Y nos creemos primitivamente que desde los ojos no podemos ver en la oscuridad.